Damos la bienvenida al doctor Eduardo López, médico nefrólogo de Kaiser Permanente. El doctor López en esta ocasión nos presentará el verdadero potencial de la historia clínica electrónica Health Connected Kaiser Permanente. Buenos días. Voy a hacer una introducción a Eduardo López, no a él porque creo que ya Cindy contó quién es él, pero ¿por qué invitamos a Eduardo López acá? Él es médico de Kaiser en Los Ángeles, California. Kaiser es, pues, seguramente todos ustedes conocen esta organización. Y en realidad él no nos va a hablar, como otros presentadores, de tecnologías específicas, sino nos va a contar cómo en Kaiser han puesto todas esas tecnologías, las han integrado, y las han integrado alrededor del equipo médico. Por eso me parece que hay que entender esta conferencia ya no como presentación de cosas muy específicas, sino de cómo todo esto que hemos venido hablando y que estamos hablando hoy y en la tarde, en la práctica puede ser una realidad. Entonces, Eduardo. Muchas gracias, estoy feliz de estar acá. Yo soy médico de la Universidad Tecnológica de Pereira y tuve la oportunidad de unos años atrás completar mi especialidad en medicina interna en nefrología en UCLA y ahora soy médico de Kaiser en el sur de California, en Los Ángeles. Estoy muy honrado de estar aquí y quiero dar el agradecimiento al doctor Arias y al doctor Ramón Abel y también al doctor Álvarez por haberme dado la oportunidad de estar aquí. Estoy feliz de poder estar con ustedes el día de hoy. Muy bien, como el doctor Arias describió, el propósito de esta presentación es describir el rol de la historia clínica electrónica en una organización como Kaiser. Vamos a cubrir varios aspectos durante la presentación del día de hoy y obviamente para ustedes que no están familiarizados con el modelo de Kaiser, quiero darles un pequeño antecedente de quién es Kaiser, quién es la organización y luego vamos a movernos hacia el valor de la historia clínica electrónica en nuestra organización y los horizontes de lo que el futuro espera para el cuidado médico. Muy bien, Kaiser Permanente es una organización sin ánimo de lucro que ha existido por los últimos 60 años y el compromiso es crear el futuro en sistemas de salud. Ellos hemos estado reconocidos como el sistema integrado más grande del mundo, de los Estados Unidos por seguro, y quizás el sistema no gubernamental más grande del mundo, con la historia clínica electrónica de nuevo más grande del mundo que está en uso. Nuestra misión es proveer servicios de salud de alta calidad que sean, número uno, asequibles para nuestros afiliados y que mejoren la salud, que ese es digamos que la misión de cualquier entidad prestadora de salud, y nuestra visión es ser líderes mejorando las vidas de las personas. Tenemos tres tipos de afiliados, obviamente los individuales, los comerciales y lo que el gobierno nos paga, dividido de la siguiente manera. En números tenemos 7 regiones que sirven en Estados Unidos. No estamos en todos los Estados Unidos. La región más grande es la región a la cual pertenezco en California, en el sur de California. Tenemos más de 9.5 millones de afiliados y somos 17,000 médicos y aproximadamente 175,000 empleados, incluyendo aproximadamente 48,000 de ellos son personal de enfermería. Tenemos 38 hospitales y 608 edificios, yo no diría consultorios porque no es la manera correcta de traducirlo, son 608 edificios de oficinas médicas donde prestamos salud a nuestros afiliados. Tenemos, lo que es innovador en el modelo de Kaiser es que tenemos todos los servicios de salud desde la A hasta la Z, ustedes me los mencionan, yo les podría decir sí, tenemos todos los servicios incluyendo el concepto de salud en casa y el concepto de las transiciones a los lugares de rehabilitación o a lo que llamamos nursing homes. Tenemos, de nuevo, en regiones más pequeñas, lo que hace Kaiser es contratar con la comunidad para prestar servicios, pero el objetivo primordial es tratar de tener un sistema integrado, incluyendo su sistema de farmacia y todo lo demás, como vamos a cubrir en esta charla.
Para aquellos que vayan a viajar a Washington, los invito para que conozcan el edificio nuevo que construyeron justo al lado del Capitolio. Es un edificio de 16,000 pies cuadrados que están mostrándole a los visitantes internacionales, inclusive hay talleres y cursos acerca del éxito que ha tenido esta organización y cómo están transformando y se está reconfigurando como el futuro de la medicina, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. Tenemos, como les dije inicialmente, 7 regiones. La región a la que yo pertenezco es del sur de California, donde tenemos la mayoría de nuestros afiliados y estamos creciendo. Eventualmente el plan es extenderse a otras regiones de los Estados Unidos. La verificación de nuestra calidad, múltiples organizaciones nos han dado calificaciones de excelencia. Por nuestros planes se sitúan como los más destacados en ambas categorías, en las categorías de Medicare o en las categorías de seguros comerciales. Y nuevamente, cuando hacen mediciones del servicio, nuestros planes están consistentemente en el percentil 97 o más arriba y calificación de 5 estrellas en calificación de salud. Cuando se habla de evaluación externa de atención hospitalaria, tenemos obviamente evidencia abrumadora de que por la Joint Commission, donde hemos reducido significativamente los resultados en enfermedad cardiovascular, en patologías comunes como infartos, neumonía, mejoramiento de la atención quirúrgica y nuevamente hemos recibido múltiples galardones por este tipo de cuidado. Por ejemplo, ejemplos específicos, hemos reducido la mortalidad en nuestros hospitales aproximadamente al 52% entre el 2008 y el 2012. Como van a ver ahora, la implementación completa del sistema de la historia clínica electrónica se completó en el 2010 y nuevamente todos esos indicadores son estadísticas muy recientes donde hemos consistentemente demostrado que la mortalidad en muchas diferentes patologías que se han medido ha sido muy favorable y muy positiva para nuestra organización. El liderazgo en informática, hay una comisión que se llama el Healthcare Information and Management Society. Nos ha concedido el alto reconocimiento por la excelencia informática y todos los hospitales tienen el mismo sistema que se llama Health Connect. Vamos a cubrir eso en esta presentación. Tenemos una calificación máxima por la implementación de este sistema operativo. Okay, a través de qué ha tomado para la organización la implementación. Yo no soy calificado para hablar de números, obviamente los números vienen desde el punto de vista de las personas que tienen que ver con finanzas, pero en términos generales la organización consistentemente ha invertido un 6% del presupuesto de los ingresos para informática. Ustedes, las personas que están pensando en sus organizaciones en iniciar una plataforma robusta, desde el principio obviamente tienen que tener claro que es una inversión a largo plazo y es una inversión continuada. Es un proceso que no solamente se adquiere, pero se va reinventando a través de los años y la organización estima que aproximadamente un 6% de los ingresos se van a la parte de informática. Es un sistema completo de negocios y de gestión, como les voy a hablar. No solamente tiene que ver con la historia clínica electrónica, pero tiene integradas las fases con la farmacia y con la parte financiera, como les voy a mostrar más adelante. Un concepto importante que ha sido muy revolucionario de la manera como Kaiser presta servicio es la integración que los afiliados han tenido a las plataformas móviles y al acceso al Internet, donde una gran mayoría de nuestros afiliados tienen ese tipo de comunicación directa con nosotros. El desempeño de Kaiser permanente es claro, obviamente estos son números, para entrar en más detalles, obviamente tengo los nombres de los papeles donde se han publicado estas estadísticas, pero en términos generales es importante porque ha incrementado la conveniencia del servicio para los pacientes, que es un aspecto muy importante para mantener la retención, y una de las características importantes de Kaiser es la capacidad de retención que hemos tenido. Algunos de mis pacientes han estado en la organización desde el mismo momento que ha sido fundada, y hay generaciones completas donde la tercera generación estoy viéndolos como pacientes y sus padres y sus abuelos fueron pacientes fundadores de Kaiser. Yo creo que eso tiene que ver obviamente con la percepción de conveniencia y servicios que se le provee a nuestros afiliados.
En asequibilidad, cuando está implementado, hemos reducido significativamente las visitas al médico, como voy a mostrarles más adelante, y hemos reducido significativamente las visitas a urgencias, teniendo la capacidad de tener enfermeras o nurse practitioners que les dan consejos a los pacientes por el teléfono. Y sin duda, obviamente, todo esto se traduce en calidad aumentada y en resultados positivos, que es en últimas la misión y la visión de nosotros como médicos, es en últimas tener un sistema que se traduzca en reducción de costos y en incremento en la calidad. Y yo creo que ambos objetivos se han cumplido. La historia clínica electrónica de Kaiser se llama Health Connect. Aquí la he puesto como HC. Es básicamente la columna vertebral. La implementación empezó en el 2004 y el módulo ambulatorio se completó en el 2008 y el módulo hospitalario se completó en el 2010. Como les dije, es el sistema privado más grande de los Estados Unidos y quizás del mundo. Cuando hablamos a nivel no gubernamental, es la base de datos más grande del mundo. La inversión, aproximadamente el 6%. Esta diapositiva ilustra el alcance de Health Connect, donde tenemos un centro que es el almacén de información que contiene los módulos ambulatorios y hospitalarios, donde permite hacer todas las tareas necesarias de citas, registros, tareas clínicas, facturación, manejo de información de salud, y estos módulos están perfectamente interconectados con los servicios diagnósticos, donde se comunican directamente con la farmacia ambulatoria, las farmacias dentro del hospital, el laboratorio, los estudios radiológicos de imágenes, y entre otros. Es importante hacer énfasis de que yo tengo acceso a todo lo de mis pacientes con un solo login y un solo password. En otros lugares, en otros centros médicos que he tenido la oportunidad de trabajar, hay mucha fragmentación en la parte de la historia clínica electrónica, donde hay un módulo para escribir las notas, hay un módulo para poder revisar la farmacia, hay un módulo para poder revisar las citas. Una de las características de Health Connect es tener la capacidad de tener todo dentro de la misma interfase, inclusive las imágenes radiológicas. Cuando yo reviso los estudios diagnósticos de mis pacientes, los tengo en la misma historia clínica, lo cual obviamente incrementa la eficiencia y la satisfacción de nosotros, los profesionales de salud, porque es muy frustrante tener que ir a diferentes sitios para poder tener que encontrar la misma información. Y obviamente, como les explicaba al principio, este almacén de información se conecta y le habla perfectamente al plan de salud y a las finanzas, donde todas esas interfaces han facilitado el desarrollo de este sistema, que no solamente es una historia clínica electrónica, pero es un sistema financiero que se ha integrado en una misma plataforma. El uso, para darle en estimado, tenemos aproximadamente 10 petabytes, que es una cantidad enorme de información. En promedio tenemos 352,000 visitas al día. Tenemos, este sistema soporta la visita de 70,000 usuarios simultáneos, aproximadamente 105,000 visitas a MyChart, que les voy a explicar más tarde qué es. Esta es la interfase que los pacientes acceden. Y tenemos obviamente, como pueden ver, 7 millones de prescripciones en línea. Los pacientes nuestros ordenan sus medicinas en línea y se les entrega en la puerta de su casa. Eso reduce significativamente las visitas a la farmacia, las inconveniencias, la frustración de los pacientes de no tener sus medicinas a tiempo. Incrementa la adherencia de los pacientes a sus medicinas. Cuando un paciente sabe que su medicina se la están poniendo en la puerta de su casa, representa obviamente algo muy conveniente. Y Health Connect en promedio recibe un promedio de 21 millones de visitas de pacientes para revisar sus exámenes de laboratorio. Vamos a hablar de esto más adelante. Y nuevamente tenemos aproximadamente 36 millones de historia clínica, lo cual hace de esta plataforma masiva de almacenamiento de información médica. Muy bien. ¿Cuál es una de las características que quiero destacar de Health Connect? Es la capacidad de tener toda la información de todos los pacientes todo el tiempo. Quiero que vean en esta gráfica en la izquierda la disponibilidad de la historia clínica antes de Health Connect y a la derecha después de Health Connect. Nuevamente, cuando los pacientes lo llamaban por teléfono, ¿dónde está el chart de papel o la historia clínica de papel? Dios sabrá dónde está.
Lo mismo pasaba en urgencias, cuando los pacientes visitan urgencias terminaban recibiendo estudios diagnósticos que probablemente eran innecesarios porque ya se habían realizado en el pasado, y la disponibilidad en la oficina, en el consultorio, no era solamente del 40 al 70% antes de la implementación de Health Connect. Ahora tenemos 100% de acceso a la historia clínica, ya sea en el teléfono, en urgencias o en el consultorio cuando estamos viendo a los pacientes. Es importante destacar, en mi experiencia, que la fragmentación es quizás uno de los problemas más comunes que vemos en el cuidado médico, donde los pacientes tienen diferentes doctores, tienen diferentes laboratorios, tienen diferentes estudios de imágenes, y en últimas toda esa fragmentación se reduce a cero cuando tenemos la capacidad de obtener la información que yo quiera. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo práctico. Yo como nefrólogo, es importante para mí entender la función renal a través del tiempo. Yo en cuestión de un segundo, con un clic, yo tengo entendimiento perfecto de la función renal de mis pacientes en la última década, desde que se implementó este tipo de sistema operativo. Obviamente podemos seguir hablando de cómo sería esto funcional a las diferentes especialidades de las personas que están acá, pero Ramón me hablaba, ahora estuvimos en un desayuno y me hablaba de que si yo pensaba que la parte humana era más importante, o digamos que el sistema electrónico era más importante. Este fue un estudio muy interesante que publicaron en el Archives of Internal Medicine, y la conclusión de estos investigadores fue que no había una asociación consistente entre la historia clínica electrónica y el soporte de las decisiones clínicas y el mejoramiento de la calidad. En las siguientes diapositivas voy a mostrarles evidencia abrumadora de lo contrario. Y quizás no estoy diciendo que los resultados de este estudio hayan sido errados o manipulados. Lo único que estoy diciendo es que la parte, cada experiencia es diferente, pero la parte de definir integración en una misma plataforma y con un mismo grupo de proveedores es extremadamente importante para obtener resultados consistentes. Y de esta manera he resumido como los elementos estratégicos de la creación del valor del sistema de la salud en Kaiser Permanente. Es la capacidad del liderazgo médico que ha llevado a cabo la implementación de estas plataformas, porque sin la parte médica y humana, nuevamente, pueden tener un sistema operativo que vale millones de dólares. Sin la parte médica humana y la necesidad de la implementación, creo que obviamente es una parte fundamental. Y la rendición de cuentas entre pares. Hemos hablado esta mañana mucho acerca de cómo este sistema ha engranado perfectamente para producir este motor que ha sido movido desde el principio por la historia clínica electrónica en Kaiser, y donde tenemos todos estos incentivos que se alinean en una misma plataforma y moviéndose todos juntos para producir un resultado cada vez mejor en resultados de salud de nuestros pacientes y financieramente, obviamente. Una vez se logró la implementación, los resultados subieron. Como pueden ver, los puntos muestran los desempeños en relación a los puntos de referencia nacional. Miran en el 2004 antes de la implementación y después de la implementación vemos los puntos naranja y moraditos, donde tú puedes ver obviamente que hay un incremento consistente en la calidad en cuanto se miden los diferentes indicadores que están listados ahí. Ok, moviéndonos. ¿Qué es el acceso para el paciente? Digamos que ese es uno de los secretos que Kaiser ha logrado descifrar de una manera muy exitosa, es fortalecer a los pacientes. ¿Por qué es importante? Porque yo como médico, yo quiero que todas mis acciones sean transparentes. Yo quiero que mis pacientes tengan acceso a su información médica. Habrán personas que me dirán, pero es que eso es muy maluco, porque es que yo tengo paciente ansioso que me va a llamar que por qué la hemoglobina está en 11 y no está en 12, y la verdad es que eso me va a quitar tiempo. En realidad, la respuesta que yo te daría como médico viendo esta plataforma es, para ese tipo de pacientes, mejor todavía tener acceso a su información, porque les aseguro que ese tipo de paciente va a llamar menos cuando tienen acceso a toda su información, a toda su historia clínica, a todas sus condiciones médicas.
Este es como se ve el portal en Windows o en Safari. Cuando alguien se conecta, los pacientes tienen un portal que se llama My Health Manager, y en ese portal los pacientes tienen la posibilidad de mandarnos correos electrónicos seguros, tener acceso a sus resultados, tener acceso a sus diagnósticos, programar citas, surtir las medicinas o solicitar las medicinas que se le están acabando, y a tener acceso a educación en salud. Es decir, son tantas cosas que favorecen darle esa responsabilidad o dejarle esa responsabilidad al paciente. Es un concepto revolucionario e innovador donde el paciente es el dueño de la información. Muchas veces nosotros los médicos no pensamos en eso porque no vemos desde el punto de vista del paciente. Tener acceso a su propia información yo creo que es algo muy valioso. Aquí puse algunos de los comentarios reales que los pacientes han hecho acerca de esta plataforma, donde se sienten fortalecidos y se sienten asegurados, donde tienen acceso a comunicarse con nosotros. Un paciente que yo no veo, por decir algo, en un año, y tiene una pregunta. En el pasado, ¿qué le tocaba al paciente? Hacer una cita conmigo, afectaba el acceso, incrementaba el costo. Hoy en día esa persona me manda un correo electrónico y yo le respondo en tiempo real. La mayoría de las veces en tiempo real, entre pacientes, cuando me mandan una pregunta le respondo. Entonces la satisfacción es enorme porque el paciente sabe que está recibiendo un mensaje el mismo día y está resolviendo su duda o su inquietud. Ha sido una de las cosas. Otro ejemplo muy lindo, por ejemplo, cuando un paciente me va a ver a mí, yo escribo unas instrucciones de lo que quiero que él haga. Digamos, quiero que tome la presión arterial y me mande un email con sus números. Quiero que se empiece esta medicina y quiero que suspenda esta medicina. El paciente llega al carro, sale de mi consultorio, llega al carro, no se ha montado en el carro y ya le está llegando un email, un correo con esas instrucciones. Se las damos siempre en papel, pero le está llegando un email con esas instrucciones, con la próxima cita y con los signos vitales que tuvo durante ese encuentro, más lo que tú le hayas añadido, si le pusiste educación digamos en gota o en ácido úrico. Todo eso va incluido y le llega al paciente en su correo electrónico. Antes de que el paciente llegue al parqueadero le está llegando un email. Yo creo que eso ha sido revolucionario desde el punto de vista, cuando yo firmo mi encuentro y el paciente está saliendo del consultorio, está teniendo acceso a toda esta información, y más importante, salen del consultorio con una cita definida y con unos paraclínicos que han sido ordenados durante el mismo encuentro. Muy bien, moviéndonos acerca de cómo nos ha ayudado esta historia clínica electrónica, yo creo que ha sido un compromiso mejorado de calidad y satisfacción. Retención es fundamental para todos los presentes, especialmente las personas involucradas en entidades prestadoras de salud. Digamos que es un aspecto fundamental tener una alta tasa de retención. ¿Por qué? Porque un paciente que está con la organización va a valernos mucho menos. Va a valer mucho más en los primeros años, pero en los años venideros va a valer mucho menos porque no hay necesidad de repetir los estudios que ya se le han hecho y el paciente se identifica con la organización y tiene sentido de pertenencia. Yo creo que la gente tiene una percepción alta de la calidad del cuidado mejorado, donde todo está en el mismo lugar. La farmacia está en el mismo lugar, los estudios diagnósticos están en el mismo lugar, el doctor está en el mismo lugar, el especialista está en el mismo lugar. Esas son cualidades que son preciosas. Si ustedes piensan de pronto como pacientes, que tengo que ir a una clínica, luego tengo que ir a otro lado, tengo que pagar 3 parqueaderos, 4 parqueaderos, el dolor de cabeza de manejar en tráfico. Ese tipo de conveniencia genera adherencia y genera retención, y yo creo que ese es otro secreto. Mis pacientes, una vez las estadísticas nuestras muestran de que la mayoría de los pacientes que adquieren Kaiser se quedan con Kaiser, y hay tenemos personas tan jóvenes como de 13 años que adoptan estas tecnologías y se comunican con sus médicos. Y nuevamente, esto a mí me encanta como médico, este tipo de método, porque genera transparencia y fortalece mis relaciones profesionales con mis pacientes. Muy bien, esta diapositiva es muy interesante. Quiero que miren a la izquierda en el 2003, los encuentros de cuidado primario, y quiero que miren a la derecha en el 2013, cómo la implementación de esta historia clínica electrónica ha transformado
la manera como se practica la medicina. En el 2003 habían 0% de correos electrónicos seguros y hoy por hoy representan el 33% de los encuentros de cuidado primario. Es un número increíble, y es un número increíble en términos de reducción de costos y acceso para las personas que verdaderamente necesitan. Y hubo un total aproximado de 15 millones de correos electrónicos seguros. Como tú ves, ya no solamente es oficinas de la visita, visitas en el consultorio, pero también correos electrónicos seguros, y hoy por hoy están trabajando en hacer algo que es innovador, que se llama las visitas a través del video. Es algo así como hacer algo como Skype o video real para sustituir encuentros de cuidado primario. No está en implementación, pero está en la fase piloto. Esta es una fotografía de cómo se ve la interfase en los teléfonos inteligentes. Nuevamente, los pacientes están solamente un clic de poder mandarle un mensaje a todos los doctores que los han visto, o de programar una cita, o de surtir sus medicinas, o de aprender más acerca de sus condiciones médicas. Y nuevamente tenemos aproximadamente 84 millones de visitas al portal móvil el año pasado. 15 millones de correos seguros, 24 millones de visitas a los laboratorios, reposiciones de recetas, y tenemos aproximadamente la mitad de nuestros miembros. Y yo como médico, cada vez que veo a un paciente, lo estimulo para que se afilie y cree una cuenta. Y de esa manera, yo sé que haciendo eso no solamente estoy mejorando la vida de ellos, pero estoy mejorando mi vida, porque si ese paciente que no está inscrito me llama, es una llamada que yo tengo que retornar, y nunca en términos de eficiencia un correo electrónico, una llamada va a poder superar a un correo electrónico. Y un correo electrónico, nuevamente por razones médico-legales, es un documento que está escrito en la historia clínica y que a mí me protege, al paciente lo protege, y no hay cuestionamientos. En otras palabras, no hay gris, hay blanco o hay negro. Y esa es la manera, yo creo, que el futuro de la medicina, especialmente en Estados Unidos, donde el riesgo de demandas médico-legales es significativo. Muy bien. Los care gaps, yo creo que ustedes están familiarizados con esto. Es básicamente son estudios que no se le pueden hacer a los pacientes porque no fueron a ver al doctor primario. Las herramientas para las poblaciones de pacientes nos permiten movernos rápidamente con esto, y nos permite movernos de una manera rápida para entender qué tipo de estudios los pacientes no pudieron realizarse. Si necesita una mamografía, si necesita una vacuna, un Papa Nicolau, los médicos primarios tienen una pantalla exclusivamente que genera alertas, y no solamente los médicos primarios pueden ordenar los estudios, las enfermeras, inclusive las recepcionistas. Es un concepto increíble. La recepcionista puede ordenar un estudio y el médico decide si lo firma o no lo firma, pero obviamente nosotros no cuestionamos porque sabemos que las recepcionistas solamente lo ordenan cuando hay una alerta que ha sido prepopulada en la historia clínica. Hablamos de esto más esta mañana, pero es una cultura profesional, y yo lo defino como una autonomía médica con rendición de cuentas entre pares. ¿Por qué es importante? Cuando un paciente va a verme a mí, yo soy especialista en nefrología. Si el paciente necesita una densitometría ósea, yo la ordeno. ¿Por qué? Porque yo sé qué es lo que mi paciente necesita, y la herramienta de la historia clínica electrónica me ha permitido ese tipo de herramientas para permitir esto. Nuevamente los elementos estratégicos, voy a saltarme esta diapositiva. ¿Por qué es una columna vertebral de fiabilidad? Porque tenemos medicina basada en la evidencia y es generadora de evidencia, como les voy a mostrar en las próximas diapositivas. Y por ejemplo, los oncólogos del sur de California se reunieron, había aproximadamente 600 protocolos en existencia. Se reunieron 600 oncólogos, revisaron la evidencia médica y decidieron que vamos a montar 203 protocolos y nos vamos a adherir a estos protocolos. Eso ha aumentado sin ninguna duda el cuidado para cada paciente. Y como vemos consistentemente en todas las regiones del sur de California, vemos que los pacientes, el norte de California, de hecho esta diapositiva muestra de que los pacientes los doctores han estado adhiriéndose cada vez más a protocolos, lo cual reduce e incrementa la seguridad para los pacientes y reduce costos y mejora la calidad. Hay un módulo de oncología donde es requerido el uso de 2 firmas para evitar errores.
los medicamentos de oncología obviamente son de alto riesgo y necesitan 2 firmas y siempre hay un farmacista. Ese es otro concepto que de pronto no existe en la medicina colombiana. El farmacista tiene un rol muy significativo en nuestra organización y ellos se encargan de hacer un doble chequeo de la seguridad de cada medicina que prescribimos, lo cual nos ayuda mucho y simplifica mucho nuestras vidas. Ok, Horizontes, yo pienso que Kaiser es una mina de oro de información, lo que tenemos en este momento. Este es, por ejemplo, ustedes me imagino que escucharon que recientemente salieron las guías de manejo de hipertensión arterial, el Joint Aid Commission. Uno de los estudios donde basaron las guías de manejo fue el ALL-HAT. Ese estudio duró 8 años y costó $120 millones y la conclusión fue que los diuréticos tipo tiazida son más efectivos controlando la presión arterial. Obviamente es un estudio prospectivo y la población estudiada es muy limitada y el costo es muy alto. Kaiser hizo un estudio similar con las bases de datos. Ese estudio incluyó 4 millones, de 42,000 pacientes a 4 millones. ¿Por qué? Porque la historia clínica electrónica permite hacer este tipo de estudios. El costo, una fracción de lo que costó el ALL-HAT, $200,000, y la duración, 1.5 años, una fracción de lo que duró el otro estudio. Entonces, son solamente muestras obviamente tiene hay un sesgo para pacientes, pero quiero ilustrar simplemente las posibilidades ilimitadas que tiene la historia clínica electrónica cuando se tiene todo en el mismo lugar. Muy bien, por ejemplo, tenemos redes de seguridad para nuestros pacientes. A ver, ¿cuál es el pingüino que tiene un aneurisma aórtico abdominal? ¿Quién sabe? Con Kaiser hemos podido establecer seguridad para nuestros pacientes, rastreándolos, hay diferentes programas de rastreo de red de seguridad y nuestra seguridad identificó 1.581 casos que necesitaban seguimiento y que por alguna razón no fueron, no se les dijo, ni sabían y sin ninguna duda están salvando vidas de esta manera. ¿Cómo funciona esto? Como nuevamente es un grupo de especialistas que se reúnen, cuáles son las áreas que tenemos que concentrarnos, cuáles son los pacientes de alto riesgo, se genera un proceso de automatización y seguido por una fase de intervención. Estos son algunos de los programas actuales que están establecidos, donde pacientes con las condiciones que acabo de ilustrar aquí, se les hace un seguimiento adicional gracias a la historia clínica electrónica. Sin la historia clínica electrónica sería imposible hacer un rastreo de quiénes son las personas que tienen un Papa Nicolau normal o que necesitan un rastreo o un screening de un aneurisma aórtico abdominal. So, las puse ahí, me imagino que ustedes van a tener una copia de las diapositivas para que puedan ver más en detalle los programas actuales que tenemos de seguridad para los pacientes. Ok. Lo que hablaba de que los casos de responsabilidad médico-legal están disminuyendo es un hecho. Y gracias a la implementación de la historia clínica electrónica en Estados Unidos se estima de que todos los médicos nos van a demandar por lo menos una vez en nuestra carrera profesional. Ojalá que a mí no me pase esto, pero obviamente con la implementación de la historia clínica electrónica es una herramienta que sin duda ha probado beneficios para la reducción de los casos médico-legales. Ok. Por ejemplo, otro ejemplo, las bases de datos de implantes articulares han recibido premios a nivel nacional e internacional. ¿Cómo nos ayudan? Hacemos seguimiento del éxito del implante, mejora el cuidado, incrementa la seguridad del paciente. Por ejemplo, cada rato hay una retirada del mercado, un recall, y podemos identificar los pacientes que han estado afectados. Las bases de datos de implantes articulares de Kaiser han sido prácticamente, han tenido la tasa más baja de necesidad de reintervención comparado con otros países en el mundo. Son estadísticas obviamente reales y como les he dicho han recibido premios significativos en cuanto a la calidad y la seguridad del servicio que se ofrece. Muy bien, el futuro yo pienso que es como hacer una visión del Blue Sky posible, es el modelo de entrega de salud del futuro, es un paradigma que está centrado en el consumidor desde el punto de vista como el dueño de la opción. Ese consumidor yo lo veo como una persona que desde la casa, lo llamamos el concentrador o el hub, ese paciente hace todo que todos esos servicios personalizados y de integración total se hagan de transición de persona a persona de una manera sin fisuras, como decimos en inglés, seamless, y con un servicio de salud que puede ocurrir todo desde el hogar y con un costo asequible. Nuevamente, las transiciones con la historia clínica electrónica son seguras. Cuando un paciente pasa del hospital al nursing home o al lugar de rehabilitación, no hay fragmentación del cuidado porque todo ocurre en el mismo lugar.
Hay una personalización que ocurre a cualquier nivel de interacción de nuestros pacientes. Nuevamente, es importantísimo que el paciente sea dueño de su información, porque el paciente es el que decide. Nosotros los médicos somos meseros ofreciendo un menú, y de esa manera es como yo veo a mi paciente. Yo soy un mesero y yo ofrezco un menú, y la manera de crear una relación de confianza y de credibilidad es cuando el paciente es dueño de su información y no solamente lo que yo estoy diciéndole. Y yo creo que la funcionalidad de la historia clínica electrónica permite capitalizar recursos y, por ejemplo, en Los Ángeles, los estudios nuestros muestran de que es más fácil para mí referir a UCLA para que hagan un trasplante renal que nosotros tener un equipo total de trasplante renal. Me imagino que en el futuro va a cambiar, pero esto es lo lindo de la organización que mide. Es una organización que constantemente mide. Todo se mide, en Kaiser Permanente todo se mide, tiempos, resultados, y yo creo que todo ha sido básicamente con la ayuda de la historia clínica electrónica. Yo creo que la transformación del sistema de salud se basa en un concepto de que pueda ocurrir en cualquier lugar y a cualquier hora, y la historia clínica electrónica nos ha permitido tener este tipo de aproximación al cuidado de los pacientes. Estos son los programas de Kaiser Internacional. Yo sé que algunos de los presentes en el auditorio han asistido a los programas, y básicamente he puesto el contacto aquí de Molly Porter, si quieren mandarle un correo electrónico, si quieren visitar. Nuevamente, si están en Washington, D.C., traten de ir es gratis, es abierto al público para que aprendan de los procesos que están ocurriendo y cómo nuestra organización está reinventando el futuro de la salud, no solamente en Estados Unidos, pero en el mundo entero. ¿Tienen alguna pregunta? Okay. Bueno, muchas gracias. Perdón.